Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un honor, una gran alegría venir a Medellín a hablar y a compartir conocimientos en tan importante curso donde todos aprendemos tanto. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Levanten la mano los que usan inteligencia artificial en el día a día en endoscopia digestiva alta. Estos son los escenarios problema que yo les propongo el día de hoy. La primera es cuál es la utilidad de la inteligencia artificial hoy en día en endoscopia digestiva alta. Y la segunda es cuál es la utilidad de la inteligencia artificial en la colonoscopia. Y es por eso que en los próximos minutos intentaré hablar sobre la evidencia actual, la práctica y lo que hacemos en el día a día de inteligencia artificial en endoscopia digestiva gastrointestinal. Es importante decirles que las aplicaciones que utilicé para esta conferencia son PubMed, Medline, RIMA con inteligencia artificial, OpenEvidence, Gamma, Copilot, ChatGPT y Notebook LM. Entonces, hay que recordar estos dos conceptos que son sumamente importantes y hay que entenderlos claramente, que son los modelos de la inteligencia artificial enfocados en las tareas de endoscopia digestiva. Ustedes van a leer todos los artículos y van a ver los libros y todo lo que se habla de inteligencia artificial con estos dos conceptos. Uno, denominado detección asistida por computadora, que es lo que se denomina CADE, básicamente Computer Aided Detection básicamente quiere decir que la inteligencia artificial ayuda a detectar algunas lesiones, solo detección. Y el otro, el diagnóstico asistido por computadora, CADX, es básicamente Computer Aided Diagnosis. Y es básicamente tratar de caracterizar y darle un componente histológico a lo que detectamos. Y esto es importante entenderlo porque hay algunos software que están diseñados para uno o hay unos software diseñados para otro. Aquí tenemos un artículo de este año muy interesante donde vemos las aplicaciones actuales, donde ya la inteligencia artificial se está publicando. Veamos, por ejemplo, en la zona verde, en endoscopia digestiva alta para diagnóstico. Miren que para el diagnóstico y detección de esófago de Barrett, para cáncer gástrico, tanto diagnóstico como detección. Veamos, por ejemplo, en rojo, en la cápsula que ya se están evaluando lesiones. Miremos, por ejemplo, el amarillo en ultrasonido endoscópico, básicamente para calidad y mejorar los procesos. Y en colonoscopia, tanto para detección como identificación de lesiones polipoides. Aquí donde hice una búsqueda sistemática de la literatura con los términos MESH y con los booleanos, las uniones booleanas. Bueno, quiero preguntarles quién conoce Open Evidence. Esta es una pregunta que he venido haciendo hace ya varios años y voy viendo que el crecimiento es exponencial porque mi forma de ver es tal vez una de las mejores inteligencias artificiales que es alimentada por las mejores bibliotecas de las instituciones más importantes del mundo. Entonces veamos la primera parte del escenario problema que les propuse, cuál es la utilidad de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta. Entonces le pregunté a OpenEvidence, bueno, ¿y cuál es la evidencia del uso de la inteligencia artificial alta en revistas Q1 solamente? Entonces me dice que hay varios estudios publicados en revistas de alto impacto, donde se habla tanto de detección y caracterización, que ya saben qué es, en la precisión diagnóstica de lesiones precancerosas y muestra sensibilidades por encima del 94% y especificidades por encima del 93%, áreas bajo la curva de 96% para lesiones neoplásicas, gástricas, indica que de todos modos se necesitan más ensayos clínicos. Vean ustedes unas referencias de revistas Q1. Ahora les mostraré algunas de las cosas que hacemos nosotros en el día a día. Vean, por ejemplo, esta es importante aclarar como en este software, que es un software coreano que nosotros utilizamos, hemos utilizado dos software, el coreano y el de Fuji, básicamente miremos qué analizamos, vean ahí el cuadrado rojo donde nos dice la sistematización, es decir, si ustedes ven unas partes blancas, significa que esa zona ya la vimos, y unas zonas negras, significa que esas zonas todavía no la hemos visto cuando estamos haciendo nuestra endoscopia. Vean ustedes aquí en la parte morada que me está resaltando el círculo verde donde me dice, ahí sirve de copiloto, ahí hay algo, analice bien esta lesión, póngale cromoendoscopia,
mejore la imagen, lave, haga lo que sea, pero ahí hay algo. Aquí nos está diciendo en este software, ahí hay atrofia y hay metaplasia. Y en este mismo software nos está diciendo ya la parte de correlación, de ya no de solo detección, sino de diagnóstico, de correlación histológica. Nos está diciendo eso tiene tanta probabilidad de ser un adenoma o una lesión benigna o un cáncer, etcétera. Estas son las cosas que vamos a analizar en las próximas videos que veremos, porque eso es lo que nosotros detectamos con este software que utilizamos. Veamos aquí, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos puede servir de copiloto. Es decir, vamos pasando y vemos esta lesión, es muy probable que lo hubiéramos visto, pero nos está ayudando a decir, ojo, ahí hay una lesión, analícela mejor. Entonces nos ayuda tanto en la práctica diaria del gastroenterólogo que hace su actividad, como en el entrenamiento, cuando el fellow de pronto pasa derecho y no ve esta lesión porque no tiene todavía sus ojos entrenados. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la sistematización, ven ustedes el estomaguito con las partes negras y solo la parte de esófago blanca. Estamos entrando, vemos los pliegues, vemos la parte del píloro, hacemos una retrovisión. Entonces ahí vamos viendo cómo el estomaguito se va volviendo blanca las zonas que ya vemos. Ella tiene el algoritmo de las zonas que está entrenado. Dice, mire, ya vimos toda la parte de arriba, pero no hemos visto la curvatura menor. Entonces nos dice y nos ayuda tanto en la práctica diaria del gastroenterólogo como en el entrenamiento. Venga, el fellow no vio la zona del duodeno y tampoco vio la zona de la incisura. Aquí vemos otro ejemplo donde ya vemos que nos sirve para detección. Vemos que está sacando el círculo verde y también como diagnóstico. Vemos abajo a la derecha donde nos dice esto es un cáncer gástrico temprano. Entonces ahí vemos la combinación de las dos cosas que nos ofrece la inteligencia, la detección y el diagnóstico de las lesiones. Aquí vemos otro ejemplo donde estamos viendo y nos sirve como copiloto, nos dice, ojo con esta lesión, ahí hay algo, pero nos dice, también hay algo en la curvatura menor del antro, analicen bien. Vemos como sin duda la cromodoscopia ya no lo había hecho, seguro nosotros obviamente lo habíamos detectado, pero la inteligencia nos está sirviendo de copiloto y nos está analizando estas zonas donde vemos que también nos muestra, miren ustedes, muchas zonas donde nos llama la atención para que tomemos posiblemente las biopsias y nos dice que hay una zona de seguramente de metaplasia, que ya lo vimos con la cromendoscopia, ya aparece el anaranjado, aquí hay zonas de metaplasia y nos ayuda que tanto diagnóstico como detección. Entonces, que en esos pequeños videos les hago un resumen de lo que yo pienso que los aspectos en cuanto a la endoscopia digestiva alta pueden mejorar. Mejora la calidad de la sistematización. Les mostré el estomaguito negro que se va volviendo blanco cuando nosotros vamos viendo las zonas. Sirve de copiloto para detectar lesiones tanto para nosotros, gastroenterólogos experimentados, como en el aprendizaje. Ayuda a detectar cambios premalignos y nos ayuda a correlacionar la histología de la lesión. Y ahora vayamos al escenario problema 2 que les propuse. En colonoscopia me fui a Open Evidence y le pregunto, entonces me dice, sí, claro, mejora significativamente la detección de adenomas y reduce la tasa de adenomas no detectados. En un 20% podemos mejorar la tasa de detección de adenomas y disminuir 55% de los no detectados. Ya hay ensayos clínicos, pero nos dice que hay que mejorar la evidencia y sobre todo tener desenlaces más fuertes. Aquí vemos algunos estudios. Este es uno de los estudios que a mí me parece mejor. Es un trabajo muy interesante, un metaanálisis en red, que es uno de los diseños que más me gusta, donde vemos la luz natural comparado con muchas estrategias en la detección con un desenlace, tasa de detección de adenomas. Nos dice que en la tasa de detección de adenomas lo mejor es, miren, uso de computación como diagnóstico y como detección es el que ocupó el primer lugar, seguido de la cromoendoscopia y los elementos de visualización de la mucosa como los CAPS o COTOF. Segundo, nos muestra que la detección de pólipos cerrados sigue siendo la inteligencia artificial la que más detectó en este metaanálisis en red, seguido de las aditamentos que mejoran la visualización, seguido la cromendoscopia. Y en el tiempo de retiro también seguramente la utilización de elementos como los cutoff o los caps demoran más tiempo, como es obvio, según seguido de la inteligencia artificial y la cromendoscopia. Entonces nos está mostrando en qué punto en este metaanálisis en red puede ser utilizada la inteligencia artificial.
Tenemos otro trabajo que es bien interesante, también otro metaanálisis en red, donde se evaluaron elementos preprocedimiento, durante el procedimiento y postprocedimiento. Y aquí lo que quiero mostrarles es el área bajo la curva, cuando ustedes hacen Sucra, buscando cuáles son las mejores estrategias. Mire cuál fue la mejor estrategia, la de 0,89, que es salir en más de 9 minutos, seguido de la observación dual por otro acompañante. Y ahí podría ser la inteligencia artificial uno de los copilotos, seguido en tercer lugar por el uso de la inteligencia artificial. Es importante saber que casi que la inteligencia artificial serviría como un segundo observador. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de colonoscopia. Miren, aquí llegamos, lo que parecería ser el ciego, pero hay mucha líquido. Ahí parece que ya detectamos la válvula ileocecal y mire cómo salen unos cuadrados morados donde nos dice nuestro software, llegó al ciego y nos está diciendo, listo, llegó. ¿Esto para qué nos sirve? Primero, para saber que llegamos al ciego con nuestra colonoscopia habitual, y segundo, en el entrenamiento para que nuestro fellow también, que muchas veces empezando no detectan bien esto, vea que si llegó al ciego antes de salir. Y también algunos software ya nos está diciendo la calidad de la preparación, el Boston. Y miren ustedes ahí en ese cuadro blanco, se activa una vez llegamos al ciego los segundos, y eso nos sirve para saber en cuánto tiempo vamos a salir del colon. Entonces nos está sirviendo como copiloto y también como calidad en colonoscopia. Aquí vemos otro video donde vemos claramente, es muy probable que lo hubiéramos detectado sin inteligencia, pero vemos la capacidad de detección que tiene esta inteligencia artificial, y vemos en la parte azul como nos dice lo más probable es que sea 100% de que sea un adenoma. Aquí vemos otro ejemplo donde también vemos un pólipo que seguramente es más pequeño, pudiera haberse pasado, y vemos la detección con el verde, y vemos el diagnóstico con el azul, donde nos dice 100% de probabilidades de ser un adenoma, donde nos sirve de copiloto y de correlación histológica, es decir, de detección y de diagnóstico. Aquí vemos el verde, lo que parece ser algo, ahí nos llama la atención con el de detección. Y claro, era más grande de lo que pensábamos cuando le hacemos cromoendoscopia, y el azul nos está diciendo ya en cuanto a la diagnóstico, nos dice el software, es muy probable con 100% de probabilidades que sea hiperplásico, y más adelante cuando esto tenga más confiabilidad seguramente seguiremos de largo para aplicar el descartar, desechar si no es importante. Vamos saliendo en esta otra, donde vemos otra lesión con mucho moco, ya se imaginan ustedes qué es. Entonces, de pronto se hubiera podido pasar, nos ayuda en la detección y en el software de diagnóstico, que es el que hace la correlación histórica, nos dice que es 73% de probabilidades que es un pólipo cerrado. Así fue confirmado cuando lo resecamos y se vio en la histología. Aquí vemos otro, que es lo que yo pienso que es lo que va a ser el futuro, ya el presente, la combinación de elementos con los mostrense metaanálisis. Ahí ya estamos utilizando la inteligencia Fuji. Ahí nos está diciendo, aquí hay algo, evalúelo bien, vemos el pólipo y vemos cómo nos está haciendo la parte de diagnóstico, la segunda parte donde nos dice esa parte amarilla, es muy probable que sea un adenoma. Y ahí vemos que les mostraba en ese video que yo utilicé también el cutoff para abrir el pliegue, y la combinación de dispositivos seguramente será lo que nos mejora la tasa de detección de adenomas. Este es el trabajo nuestro, que es el primer trabajo publicado ya en vivo. Es un estudio que tiene dos partes, un estudio descriptivo de la vida real y un estudio de prueba diagnóstica. Aquí encontramos en el estudio descriptivo, va a salir publicado este mes en la revista colombiana, donde la tasa de detección de pólipos es muy alta, 58%, pero todos sabemos que lo más importante es la tasa de detección de adenomas, 38%. Nunca habíamos tenido nosotros en nuestro servicio esa tasa tan alta. Ya habíamos publicado años antes nuestra tasa de detección, hace unos 5 años, que era de 28%. Miren ustedes cómo con la inteligencia artificial nos subió en nuestro caso 10% de probabilidad, lo cual es muy alto para mejorar la tasa de detección de adenomas. Y en la segunda parte del estudio lo correlacionamos con un patrón de oro que era histología, y vemos cómo en este estudio nos muestra una curva, en la curva roja, una área bajo la curva de 78%, lo cual es bueno, no es excelente, pero es bueno, y es muy probable que al ir mejorando los software vamos a ir mejorando esta parte de correlación y de sea de diagnóstico que les mostré, que es básicamente la correlación con la histología. Y esto es, digamos, el primer estudio publicado en el país, y es donde nosotros estamos mostrando nuestras cifras. Entonces,
¿Cuáles aspectos puede mejorar la colonoscopia con la inteligencia artificial? Estandarizar y mejorar la calidad de la colonoscopia. Les mostré que la colonoscopia sistemática nos muestra la llegada al ciego y los velocímetros que nos muestra el tiempo de salida para nosotros o para nuestros fellows. Mejorar el diagnóstico asistido por computadora, que es básicamente el copiloto, la detección, digámoslo así, además del diagnóstico, que es lo que estamos viendo aquí, mejora la tasa de detección de adenomas en 10% para nosotros, la correlación histológica, que es básicamente el SA de diagnóstico, y puede disminuir la variabilidad entre los endoscopistas. Hay unos conceptos nuevos de centauro y cyborg. Todos sabemos que el centauro está dividido claramente el ser humano y la máquina abajo, y es lo que algunas personas utilizan la inteligencia artificial, sabiendo lo que es humano y la ayuda que le puede generar la inteligencia artificial. Yo me considero una parte centauro. Hay otros, y para algunas preguntas y para algunas tareas, hay que ser un centauro en inteligencia artificial. Hay otros que es el cyborg, se compenetra el humano con la inteligencia artificial robótica y también puede servir para algunas otras tareas, como por ejemplo el arte para generar diferentes colores para otras cosas que también puede ser utilizado en medicina. La pregunta es, ¿quieres ser un centauro o quieres ser un cyborg? Las conclusiones y el mensaje final que les traigo es que la inteligencia artificial ya es el presente, no es el futuro. De nosotros depende estudiarla, entenderla, conocerla y usarla adecuadamente, tipo cyborg, tipo centauro, para tener tiempo para comportarnos como lo que realmente somos, humanos. Muchísimas gracias por la atención a mis conceptos.